Muy buenas. Contrato con Dios. Lo primero que habría que hacer sería hacer esta reseña puesto en pie y sobre todo me cuesta mucho hacerla por el tremendo respeto que le tengo al autor, que no es otro que Will Eisner. Esta bonita edición en concreto nos la trajo Norma Editorial en cartoné de 532 páginas en el año 2017, coincidiendo con el centenario del nacimiento del autor. De ahí la etiqueta de edición del centenario y añadiendo las dos secuelas que realizó, Ansia de Vivir y La Avenida Dropsy, completando de esta forma la ya famosa trilogía que puso el foco en esta ya mítica localización surgida de la imaginación del autor, pero que podríamos localizar en cada ciudad que hayamos conocido. Para poner un poco en antecedentes, Will Eisner nace en el año 1917, debutando en 1936 en las páginas de la revista Wow, para posteriormente asociarse con una de las personas con las que solía colaborar en dicha revista, Samuel Jerry Iger, y formar un estudio propio, un estudio por el que desfilarían autores de la talla de Bob Kane o Jack Kirby. Pero si hay un año clave que no podemos dejar de lado es el año 1940, ya que es el año que crea a su personaje más célebre, Spirit, del que beberán infinidad de autores, tanto por su estética como por la narrativa, ya que desde ese momento Eisner explorará cualquier tipo de posibilidad narrativa y enfocar esta serie a su publicación en historietas semanales, relativamente autoconclusivas, siendo algo totalmente innovador por entonces. La serie se cerraría en el año 1952, volviendo en los años 60 con algunas actualizaciones y episodios inéditos. Y llegamos a Contrato con Dios. Bueno, Eisner realizó mucho más durante esos años, claro, pero lo que nos ocupa es esta obra. Contrato con Dios salió en el año 1978. Eisner, después de haber disfrutado las mieles del éxito con Spirit, decide a sus más de 60 años dar un vuelco total y un nuevo impulso a su creatividad. Si en los años 30 y 40 revolucionó el medio con las llamadas tiras de prensa o las serializaciones semanales, ahora lo haría con lo que hoy conocemos como novela gráfica, dándole una mayor madurez y profundidad a su obra. Y lo que tenemos aquí es ni más ni menos que una serie de fragmentos y andanzas cotidianas desarrolladas en una barriada del extrarradio de Nueva York, cuyo eje es el edificio con el número 55 de la avenida Dropsy, cuyos personajes generalmente interrelacionan entre sí, dándole una unidad y un sentido a la obra que literalmente apabulla. Es el día a día de estas gentes lo que veremos desfilar por estas páginas, con sus miserias y, por qué no, con sus pequeñas píldoras de alegría. Desde el judío devoto que tras perder a su hija ve tambalear su fe, dando paso desde el desconcierto inicial a la ira motivada por la falta de respuestas ante el drama. Historia esta que, aun bañada en forma de ficción, no deberíamos obviar el trasfondo de esta, ya que el autor también perdió a su hija a la temprana edad de 16 años. Veremos también matrimonios intentando sacar la cabeza como pueden, al típico emprendedor, al especulador, al casero, al administrador, a los típicos cantantes callejeros que desde un rincón y a pesar de cualquier inclemencia del tiempo cantaban a cambio de unas pocas monedas, comida u otros favores. Asistiremos también a la influencia que tuvo la mafia en estas barriadas y al sueño de cualquier adolescente por salir adelante. Decir que la obra está ambientada en los años 20 y con el crack del 29 en el horizonte. Se la ha comparado no pocas veces con la obra de Steinbeck, Las uvas de la ira, aunque en la obra de Eisner incluso el personaje más canalla tiene su lado más humano, siendo esta una de las cualidades más significativas del autor, el hecho de no ejemplificar entre buenos ni malos. Muy interesante también es el hecho de que Eisner no juzga, simplemente hace un retrato de aquello que ve, que ha vivido, que ha sentido, que ha sufrido y que al final te deja una melancolía que se te pega a los huesos. Las dos secuelas incluidas en el tomo siguen la misma línea. Tanto Ansia de Vivir, publicado originalmente en el año 1988, y la avenida Dropsy, esta de 1995, vienen a confirmar lo apuntado en Contrato con Dios, y no merecería adentrarse demasiado en ellas. Como opinión personal diré que me parece más desgarradora y disfruto incluso más Ansia de Vivir que la propia Contrato con Dios,
Quizá la obra de la Avenida Dropsy, las situaciones tragicómicas dan paso a una mayor crítica social. Y dicho todo esto, no podemos terminar la reseña sin hablar del apartado gráfico de este autor. Sublime es quedarse bastante corto. Si ya en los tiempos de Spirit nos regaló esos trazos tan característicos, aquí sube varios peldaños, llegando, en mi opinión, a la cima de su ya larga carrera. Ese trazo limpio, esas rayas dando sombras y esa profundidad en las viñetas. Las expresiones de los personajes te transmiten totalmente su estado de ánimo. Hace auténticas composiciones cinematográficas, manejando los planos como nadie. Compone páginas donde los personajes en ocasiones se salen de la viñeta y parecen deambular por el fondo blanco, viñetas que se rompen, etcétera, etcétera. Y la lluvia, siempre la lluvia, tan bien detallada que parece que te estés mojando a medida que vas pasando páginas. Esos edificios que nadie dibujó como él. Esas escaleras. Un autor por el que siempre mostró reverencia y al cual cito siempre como fuente de inspiración nada menos que Frank Miller. Decir que si bien es cierto que Ansia de Vivir no desmerece absolutamente nada gráficamente, hablando de Contrato con Dios, se nota en la Avenida Dropsy que se resiente algo el trazo, el pulso, ya que el autor contaba en ese momento con cerca de 80 años. Otras obras del autor englobadas en esa época y desarrolladas tras Contrato con Dios pueden ser El Edificio, El Soñador, Pequeños Milagros, El Corazón de la Tormenta o una de mis preferidas, El Último Día en Vietnam. No me querría despedir sin comentar que a pesar del legado artístico de Will Eisner, que está fuera de toda duda, cuyo premio más importante sin ir más lejos de la industria del cómic lleva su nombre, fue también un personaje que se preocupó del medio en todos sus ámbitos, creador, editor, etcétera, etcétera, creando muchas de las bases contempladas hoy en día. Para finalizar, decir que a pesar de que ha habido grandísimas obras posteriores totalmente influenciadas por esta obra, sería un error pensar que esta obra ha perdido fuerza, que no valor. Mantiene la fuerza, la honestidad y la calidad que le hizo grande, siendo además una obra totalmente atemporal, la que nos legó Will Eisner, cuyo fallecimiento se produjo en enero del año 2005. Como apéndice recomendaré esta biografía con título tan sugerente como maravilloso que escribió Bob Adelman, Will Eisner, El espíritu de una vida, biografía que se publicó aquí en el año 2008. Will Eisner, maestro de maestros.